Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan incisivo como una colonoscopía sin anestesia. Y tan bueno que da risa. No tanta risa como Pilar Cisneros enojada por quedarse sin presidir una comisión, pero damos risa, pero jamás tanta risa como un primo mío que fue a picnic y creyó que podía salir de ahí sin oler a mota. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie, como Adele es simplemente Adele, Taylor Swift es simplemente Taylor y Rodrigo Chávez es simplemente un comprobado hostigador sexual que también es simplemente el presidente de este país. Hackeos que cumplen más de un mes, una pandemia que cumple más de 2 años y que a Pilar Cisneros no le dejan usar su teleprompter en la asamblea son algunos de los más serios problemas que discute el país esta semana. Pero antes de ver hacia afuera hay que ver hacia adentro. Ya con eso me puse como un poco como Pablo Coelho, pero es cierto. Y es que a pesar de que la UCR ha buscado ser excepción para el IVA, la regla fiscal, el plan fiscal y la ley de empleo público, la universidad no es excepción a esta regla de ver adentro antes de ver afuera. Porque si bien hay muchos problemas en el país que puede señalar críticamente, lo cual es un que porque este país pues tiene más enredos que Betty la Fea en Ecomoda, la UCR tiene antes un chorro de problemas por resolver. Más de una década sin ampliar su porcentaje de horarios nocturnos, clases infantiles para madres estudiantes en solo 2 sedes, como si los seres humanos solo se reprodujeran en San José y San Ramón, alrededor del 30% de sus planes de estudios desactualizados entre 10 y hasta 20 años, y algunos problemas que hasta tienen plazo, como una propuesta de nuevo régimen salarial que la UCR tiene que presentar al país el próximo año. Cumplir con tareas no debería ser difícil para la UCR, ya que vive velando que el estudiantado cumpla las suyas. Si escuchan un llanto en el fondo, es mi espíritu anticipando el final del semestre. No, God, please, no, no. Pero resulta que hay 2 estudiantes que son corresponsables de que la UCR justamente cumpla estas tareas y corrija estos problemas y mejore en estas áreas. Por un lado, una de ellas es Miriam Padilla, quien es estudiante de Derecho, y por otro lado es María José Mejías, quien es estudiante de Microbiología, y ambas son sus representantes, estudiantes que nos escuchan, ante el Consejo Universitario, que es como la Asamblea Legislativa de la Universidad de Costa Rica, donde se emite toda la legislación y normativa que gobierna a la universidad. Se parece a la Asamblea Legislativa en muchas cosas, pero irónicamente es como todavía más hermética que la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa en realidad uno puede ver hasta a alguien en cámara, un diputado o diputada, sacándose un moco o jugando Candy Crush, pero en el Consejo Universitario no es así. Más bien no pueden haber cámaras dentro del Consejo, entonces todavía más hermético y turbio el asunto. Para entrarle a este tema y a todas las responsabilidades que tienen en esta materia, pues las tenemos a ellas. Hola, venimos. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Si les suena familiar la voz de Miriam es porque ya estuvo aquí, porque ella tiene un largo historial como defensora estudiantil. De hecho, como justo después de que hizo la entrevista con nosotros, resulta que fue electa al consejo y yo de ahí no sé, seguro reflexionó después de la entrevista y dijo, no, mae, aquí la cosa está muy seria, es mejor ir saliendo a otro lado. O tal vez dijo, no, mae, es hora de moverse a otros niveles con el conocimiento y experiencia que obtuvo en la defensoría. Vamos a ver qué nos dice después de esta pausa. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a los distintos problemas y áreas de mejora que tiene la Universidad de Costa Rica. Háblese de becas, háblese de sedes, háblese, sedes y recintos, háblese de atención a minorías dentro de la Universidad de Costa Rica, ya sea por identidad de género, ya sea por
nivel socioeconómico, color de piel, etcétera. Y por supuesto, asuntos financieros, como es una propuesta al nuevo régimen salarial que la UCB tiene que presentar al país el próximo año. Nos acompañan Miriam Badilla y María José Mejías, quienes son sus representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario. Son las únicas estudiantes que tienen voz y voto en este órgano, que es la Asamblea Legislativa de la UCR, donde se emite la normativa de la U, y de hecho son los únicos dos puestos de representación estudiantil donde reciben remuneración por el trabajo que tienen que hacer, como alrededor de $500,000 por mes, creo que es lo que reciben. Ahí después, si me equivoco, me lo corrigen. No sé, mire, me hizo una cara, quién sabe, ahora vemos. Empecemos por justamente una de esas cosas que tal vez son las más apremiantes y que recientemente cubrimos en la doble tracción, que es el asunto del régimen salarial. A finales del año pasado, la UCR, una comisión técnica de salarios, emitió un primer diagnóstico de cómo estaba la cosa. Y ahorita está desarrollando unos escenarios y proyecciones actuariales de distintas situaciones y cómo se vería la U dependiendo de ese nuevo régimen que se instaure. La UCR tiene como plazo, como institución, presentar esa propuesta al país de cuál sería su nuevo régimen salarial, que en este caso va a estar por el momento enmarcado dentro de la ley de empleo público, el próximo año al país. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes como representantes estudiantiles, ¿cuál es la posición de la representación en torno a este tema? Bueno, tal vez pueda empezar yo por ahí. Creo que propiamente posicionarnos no podemos, ¿verdad? Porque sería como un adelanto de criterio, ya que es algo que podríamos llegar a conocer, que deberíamos llegar a conocer, entonces no podemos propiamente posicionarnos o emitir nuestro punto de vista porque sería adelantar criterio. Entonces, pero sí podríamos decir como el avance propiamente del proceso. María José y yo no participamos en la comisión que está estudiando como todo el caso, por lo que la información sería como muy limitada, ya que eso se está estudiando en la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios. Sí entiendo que la conformación de la comisión como tal se intentó hacer con personas que tengan algún tipo de experiencia a nivel de organización universitaria, pero también a nivel de país, ¿verdad? Entonces encontramos figuras muy importantes en ese sentido. Entiendo que se va a conocer pronto, como te digo, a nivel de plenario no lo hemos conocido, entonces creo que nosotros realmente podríamos emitir muy poco criterio o podríamos hablar muy poco de eso porque y entramos hace 5 meses y en estos meses no se ha conocido propiamente, entonces el estudio está aún en la comisión, entre consultas y demás, entonces creo que es poco, no sé si Majo tiene más información, pero creo que es poco lo que podríamos hablar de esto más allá del proceso, porque el fondo no lo hemos conocido. Sí podría decir que como movimiento estudiantil es algo que sostenemos desde siempre, ¿verdad? No solo como representaciones estudiantiles, sino como estudiantes propiamente, mantenemos una idea crítica de los regímenes salariales a nivel de universidad, creo que a nivel país, pero en este caso corresponde a nivel de universidad, mantenernos críticos, creo que eso siempre ha sido nuestro norte, con respecto a las decisiones que se van a tomar, la distribución que se va a hacer, y creo que es muy claro, tanto para María José y para mí, que aquí no venimos a defender privilegios, aquí no venimos a, no sé, a defender algún tipo de privilegios de la administración, de verdad, etcétera, sino que al contrario hemos buscado trabajar con todos los sectores, sector administrativo, sector docente, sector estudiantil, por supuesto. Entonces creo que por el momento esa sería la información. No sé si Majo tiene más que decir. No, creo que lo dijiste súper bien. Y aunque tuviéramos información, como este es un caso abierto en estudio, no podemos adelantar criterio, porque si llegamos a conocer el caso y adelantamos criterio, nos tendríamos que inhibir de la discusión del caso en el plenario. Pero creo que
Miriam explicó muy bien las convicciones que nosotras tenemos como movimiento estudiantil y como representaciones. Pero ustedes consideran como representación estudiantil que el actual régimen salarial sí genera privilegios hacia ciertas personas, hacia cierta parte de la comunidad universitaria. Qué difícil, porque eso ya entra en el fondo. Pero creo que nos hemos posicionado a nivel de movimiento estudiantil. No vamos a decir quién o qué tiene privilegios, pero definitivamente creo que a nivel salarial hay personas que ganan millones, no sé, salarios de 10 millones, que son muy pocas, realmente muy pocas, creo que 1, 2 personas, pero que eso ya lo vuelve un caso, ¿verdad? No puedo de nuevo como hablar mucho al respecto, porque de nuevo es el fondo del proyecto, digamos, el fondo de fijo sí lo conocemos, es algo que hemos estudiado, es algo que hemos conversado como representaciones estudiantiles de cómo lo vamos a tratar, pero sin embargo la discusión del proyecto propiamente no es en la que no hemos participado, pero sí ya eso tiene que ver un poco con el fondo. ¿Qué pasa de la distribución? Con la distribución del presupuesto en general, movámonos fuera del régimen salarial, pero con la distribución del presupuesto en general. ¿Ustedes consideran que la actual distribución del presupuesto prioriza lo que debe ser priorizado en la medida en que ustedes consideran que debe ser priorizado? La Universidad de Costa Rica maneja alrededor de un 75% de su presupuesto en salarios y el resto en lo demás, básicamente, becas, etc. ¿Ustedes consideran como representación estudiantil que esa es una distribución, 1, justa, y 2, sana para la Universidad de Costa Rica? Porque eso sí les toca a ustedes les toca aprobar los presupuestos, a ustedes personalmente y en general a todas las representaciones en el Consejo Universitario les toca aprobar los presupuestos. Bueno, creo que la pregunta se responde sola. Creo que como estudiantes ni siquiera nuestra participación en el Consejo Universitario es equitativa. Creo que esto tiene muchísimo más que ver con la estructura organizacional de la Universidad de Costa Rica que a nivel de presupuesto. Creo que el presupuesto es parte de la estructura organizacional, pero considero que a nivel de Consejo Universitario sí se están haciendo, o al menos en las discusiones que hemos participado, se están haciendo esfuerzos importantes para luchar, para posicionar el tema de la priorización del presupuesto en ciertas cosas, ¿verdad? Que yo creo que... ¿Cómo cuáles? Sí, perfecto. ¿Cómo cuáles cosas? A ver, yo creo que es algo de lo que mencionaste. Podríamos hablar de becas, podríamos hablar de cupos, podríamos hablar de acción social, podríamos hablar de muchísimas cosas que en ese momento no son prioridad, o tal vez tal vez no prioridad, sí son prioridad, pero que no reciben como el presupuesto necesario para poder responder a las necesidades de la población estudiantil propiamente. O sea, usted me está diciendo entonces que sí considera que tiene que haber un ajuste en esos porcentajes de 75% a solo salarios y el resto a lo demás. Por supuesto, digamos, más que como... Bueno, es que usted dice por supuesto, pero no, hay gente en la universidad que defiende incluso un 80-20, ¿verdad? Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. También hay que ser autocríticos, me parece a mí. No podemos decir bendita sea la UCR y no se le admite ningún tipo de crítica. Ok. Les preguntaba esto porque, bueno, no solo porque a ustedes les toca aprobar los proyectos, los proyectos presupuestarios, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, sino también porque evidentemente cualquier reforma al régimen salarial va a impactar en la distribución que se haga de esos porcentajes, y también porque nosotros aquí en distintas áreas que hemos cubierto hemos encontrado situaciones donde esa distribución, esa priorización de inversión, al menos en salarios, es incluso todavía más exacerbada que en ciertas áreas específicas que a nivel general. Por ejemplo, según la Oficina de Planificación de la UCR, el presupuesto de la Oficina de Orientación es de 1.300 millones de colones. 378, 30%, se destina a las remuneraciones básicas. 688 millones, el 52%, se destina a incentivos salariales.
52%, más de la mitad, va a incentivos. Otro 30% a los salarios, remuneraciones básicas. El resto a lo demás. Y eso justamente a nosotros nos ha generado cuestionamientos, y los hemos hecho en su momento a unidades como el CACET, que es parte de la Oficina de Orientación, de cómo es que hay ciertos servicios que no se logran dar a estas poblaciones, por ejemplo, o falta de o saturación de los servicios para ciertos estudiantes o en ciertas áreas de la universidad, cuando realmente estamos hablando de que más de un 80% está dedicado al personal, ¿verdad? Y en una cuestión importante, el 50% a los incentivos salariales. Eso es un área, por ejemplo, que ustedes consideran que sí hay que problematizar. Yo creo que todo se debe de problematizar, pero más desde un punto de vista crítico y proponente. Y creo que ese es nuestro papel, propiamente. Digamos, por ejemplo, ahora vos hablabas, porque eso es solo a nivel presupuestario, pero por ejemplo, ahora vos hablabas de cómo el Consejo Universitario sigue siendo hermético, que por ejemplo ni siquiera transmite sus sesiones. Hace que aproximadamente un mes, 2 meses, Majo, yo presenté un proyecto en conjunto con otros miembros del Consejo Universitario para empezar a hacer las sesiones públicas, que todas las sesiones públicas, todas las sesiones del Consejo Universitario sean públicas, a excepción como de las que claramente no se pueden transmitir, como que tienen que ver con apelaciones, etcétera, ¿verdad? Como de lo que está en la ley. Pero entonces creo que ahí está el cambio, como que se busca hacer el cambio de alguna forma. Y me parece como muy importante que lo hayas dicho, porque coincidimos completamente. Yo creo que eso era un cambio que necesitaban desde hace años, un cambio que ni siquiera, o sea, que ya estaba tácitamente derogado, pero porque es público a través de las actas, pero que era necesario llevarlo a cabo. Y me parece que ese es el tipo de proyectos que necesitan cierto tipo de criticidad, pero es todo, o sea, para mí todo debe ser problematizado y visto desde un punto de vista crítico, porque si no, ¿cuál es nuestra función en el Consejo? Bueno, pero tal vez deba hacer todo, pero también todo con prioridades, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, digamos, con esta cuestión del régimen salarial, ahí hasta hay un tiempo límite, ¿verdad? Por ejemplo, hay un contexto importante. Nosotros entrevistamos al coordinador de la comisión técnica, que es la que va a enviar esos escenarios, esas proyecciones actuariales al Consejo Universitario. Ellos estimaron que en no más de 2 meses ya debería llegar al Consejo Universitario, y que les espera a ustedes, les anuncio, por si no les han avisado, les espera un segundo semestre intenso, porque se requieren reformas a al menos 5 cuerpos normativos de la universidad para poder efectivamente presentar ese nuevo régimen salarial en la forma que tome, ¿verdad? Porque la comisión solo va a emitir una recomendación, pero el punto es que la reforma a ese régimen salarial va a implicar al menos ese cambio de tantas normativas dentro de la universidad. Entonces, digamos, eso claramente lleva una prioridad sobre otras cosas, pero evidentemente pues todo debería, bueno, desde como periodista, por mí, que problematicen absolutamente todo, porque así debe ser. Problematicemos un poco más lo que acabas de decir, Miriam, con lo de la transparencia y comunicación desde el Consejo Universitario. Hablemos específicamente de la comunicación de ustedes como representantes estudiantiles. Examinando las redes sociales de ustedes como estudiantes en el Consejo Universitario, ha habido una disminución en la frecuencia de publicación entre lo que ustedes han estado publicando versus lo que publicaban las anteriores representaciones versus lo que publicaba la tras anterior representación, que eran Rodrigo y Valeria. De hecho, a Rodrigo y Valeria recuerdo haberles dicho: amigues, están intenses porque están publicando un montón y todo bien. Incluso recuerdo que Rodrigo y Valeria como que live tuiteaban, por así decirlo, las sesiones en el Consejo Universitario, para que la gente no tuviera que esperarse a las actas, que además quién se va a leer el acta, ¿verdad? Etcétera. Publicaban la agenda del día, etcétera. En el caso de ustedes, no, realmente ha habido como 4 posteos en los últimos, bueno, en su periodo.
Entonces yo quisiera preguntarles qué está pasando, si eso es una decisión consciente, si es algo que se les ha pasado o cómo está el asunto. Bueno, estoy segura que hay más de 4 posts desde que nosotros entramos, pero bueno, primero, para seguir hablando sobre la transparencia que nosotros queremos como tener, por eso este proyecto yo creo que es de destacar que lo impulsó Miriam, que sí, este proyecto va con firma de otros miembros, pero esto fue impulsado mucho por Miriam, entonces creo que es muy bonito ver que desde la representación estudiantil queremos hacer más accesible las sesiones del Consejo Universitario, porque como vos lo dijiste, ¿quién se va a leer el acta? Con respecto a la comunicación, digamos, hemos estado haciendo esfuerzos, o sea, como vos decís, tal vez no hemos publicado tanto como Rodrigo y Valeria, hemos tratado de comunicar las cosas que en nuestras posibilidades están, pero claro, como decíamos antes, toda crítica constructiva es bienvenida y entonces, bueno, hacia tu perspectiva hemos estado publicando poco y también es algo para llevar para nuestro saco y tratar de tener más interactividad en nuestras redes sociales. Yo nada más quiero aclarar una cosa, que no es una cuestión de mi perspectiva, porque los hechos son los hechos. Si usted cuenta, ustedes han publicado alrededor de 15 posteos. Alrededor de al menos 5 de esos posteos, casi 8, son posteos meramente descriptivos, como de ustedes presentándose cuando asumieron, ¿verdad? El cambio de la foto de portada, etc. Pero posteos informativos de lo que está pasando en el consejo, alrededor de 5 posteos. Y como les decía, el live tuiteo de las sesiones no lo hacen ustedes, la publicación de la agenda no la están haciendo ustedes. Entonces yo nada más quiero que quede claro que no es una opinión mía. Realmente si uno compara, hay una menor frecuencia de posteo en lo que ustedes han estado haciendo que lo que venían haciendo otras representaciones estudiantiles. Y todavía más fuerte es cuando uno compara con Rodrigo y Valeria, que él y ella, como les decía, eran bien intensos en cuanto a la cosa de publicación. Hasta me acuerdo Rodrigo de decirme, bueno, qué dicha que usted lee esas cosas porque a veces sentimos que nadie las lee. Y yo, no, de ahí es importante que esté ahí público el asunto, ¿verdad? Miriam, ¿usted qué piensa? De ahí, ¿no? Tu perspectiva. Say what? Pero no es mi perspectiva, es una comparación, son datos, son los números. De fijo, a ver. Creo que genuinamente hemos estado haciendo esfuerzos muy importantes, principalmente porque de ahí no tenemos una persona en comunicación, ninguna de nosotras trabaja en comunicación. Majo es microbióloga, yo soy de Derecho, entonces creo que hemos hecho esfuerzos muy importantes por llevar a cabo las sesiones. Normalmente suele ser muy pesado, pero creo que de verdad hemos hecho esfuerzos muy importantes. Ya tenemos la primera fecha para hacer el informe de labores, que queremos hacerlo muchísimo más accesible. Y bueno, nada, yo creo que como dijo Majo, una crítica constructiva y completamente viable. Ahorita somos 3 personas encargándonos de todo el trabajo, 3 personas que también son estudiantes, 3 personas que también tienen trabajos alternos, que tienen vida social, que tienen familia. Entonces a veces, por supuesto, se nos complica, y además de estar al día con las actas, con los proyectos, con las sesiones, agarrar todo eso y condensarlo en una publicación a veces cuesta bastante. Y bueno, nada, pero te agradezco mucho la crítica y lo vamos a cambiar. También, nada más para agregar un poco a lo que está diciendo Miriam, que sí hemos estado haciendo un trabajo, digamos, arduo aquí en el Consejo. También te agradezco que nos digas esto, porque tal vez muchas de las personas que están afuera no pueden ver tanto el trabajo que estamos haciendo porque no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la vida para poder tener tal vez una comunicación tan fluida como queremos. Pero bueno, te adelanto que sí estamos haciendo como las gestiones para como decía Miriam, tener unos informes, creo que los vamos a hacer semestrales o como yo entré después, ahora lo vamos a hacer como a medio periodo, por decirlo así.
en forma de reels o video. Esa es la idea que tenemos, pero para que todas las personas puedan verlo y que sea como más bonito la manera de interactuar en las redes sociales. Okay. Estamos viendo las formas de hacerlo más accesible, porque tal vez a veces postear historias no es tan accesible para toda la población, y no sé, estamos buscando formas de hacerlo más accesible, y entonces, no sé, también hemos pensado otras ideas, pero te agradecemos bastante por la crítica. Okay. No, no es tanto crítica, no es una pregunta, pero yo les pregunto justamente porque como el Consejo Universitario siempre ha sido un órgano tan hermético, realmente hasta que el mismo Consejo Universitario decía abrirse, era cuestión de las representaciones estudiantiles ver cuánto podían ellos y ellas abrir el Consejo Universitario dentro de sus posibilidades, y entonces yo creo que eso llegó a un momento de tal vez mayor intensidad con las estrategias de comunicación que usaban Rodrigo y Valeria, y pues al ver ahora que ha venido en disminución ciertas cosas, pues ya la idea sería en principio más bien ir hacia adelante y no retroceder, ¿verdad? Entonces yo desconozco por supuesto qué estaban haciendo Rodrigo y Valeria, o sea, con quiénes les apoyaban, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero era una pregunta que como periodista debía hacer. Ahora, otra cuestión. Una de las propuestas estrella, por así decirlo, de la representación estudiantil que ustedes llevan durante campaña fue el reglamento de bimodalidad. Miriam se sonríe, María José se sonríe. Cuéntenme, ¿cuál es el estado del reglamento de bimodalidad? Y cómo está la cosa, cómo pinta el asunto con ese reglamento, que tal vez para contextualizarlo un poco a la gente, básicamente la idea sería normar que el estudiantado tenga accesible que los cursos puedan ser bimodales, o sea que contra demanda en la prematrícula los cursos puedan también tener su presencialidad y a la vez su virtualidad, con la idea de que todas las personas, de ahí vi un spot de Miriam donde ella, creo que se refería precisamente a este reglamento de modalidad, que la idea era que todas las personas que pudieron aprovechar de la virtualidad durante la pandemia para reincorporarse a la universidad o mantenerse en la universidad, padres, madres, todo tipo de personas que pudieran aprovechar, pues que pudieran continuar con ese tipo de ayuda, sobre todo una universidad que, como decía al inicio, no ha ampliado horarios nocturnos en más de una década. Bueno, sinceramente yo podría hablar la hora entera acerca de este proyecto. Ok, sí, pero bueno, no lo vamos a hacer, pero ok. Es un tema que sinceramente me apasiona muchísimo. Bueno, desde que iniciamos yo llevé a cabo este proyecto y me di cuenta que, bueno, como tal, como universidad, nosotros no contamos con un reglamento de matrícula ni siquiera. Entonces, llevar a cabo un reglamento de bimodalidad iba a ser muy complicado porque no existía el de matrícula como tal. Entonces, no había nada que reglamentar, o más bien no había nada sobre qué reglamentar, ¿verdad? Entonces, el primer paso fue hacer un reglamento de matrícula. Y la idea es, con respecto a este reglamento de matrícula, incluir la parte de la virtualidad acá. Entonces, como matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Como queremos llevar a cabo esta parte de la bimodalidad, de la virtualidad en todo lo que sea posible, como en todos los ámbitos que sean posibles, con todas las herramientas que nos ha dejado la virtualidad, pero también abarcar el espacio o este espacio en blanco que había de no tenemos reglamento de matrícula, sino una resolución que sale como todos los años, todos los semestres de la BIBE, que puede ir cambiando, que no se puede reglamentar porque depende solo de la BIBE. Entonces si tenemos una desconformidad y no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces eso fue nuestra idea, al final trabajar como estas dos ideas, como hacer la matrícula y la parte de la virtualidad en un solo proyecto. Y para eso hemos hecho una cantidad de brete increíble. Nos hemos reunido con cada dirección, ahora tenemos programadas las de cada dirección de ese recinto, y con asocias. La idea es ir consultando este reglamento que ya está hecho, nada más queremos como
afinarlo, porque de nuevo es probablemente un proyecto que yo no voy a conocer, un proyecto que Majo no va a conocer, porque por la burocracia del consejo universitario tiene que llegar a plenario, pasar a comisión, después a consulta, después a comisión, después otra consulta, después a plenario, después a asamblea, etcétera. Entonces es un proceso súper complejo, probablemente nosotros no lo conozcamos, pero queremos dejarlo lo mejor redactado posible en cuestión de considerandos, en cuestión de antecedentes y en cuestión de redacción propiamente, para que pase lo más fluido posible y que las consideraciones que se hagan o las consultas que se hagan sean propiamente como del fondo, de agregar cosas o de forma. O sea, el reglamento de bimodalidad pasó a ser reglamento de matrícula / bimodalidad. Ajá. En estos momentos todavía está en proceso de redacción, digamos, y consulta de ustedes, ¿verdad? Porque no quiero que la gente se confunda de que ya salió a consulta o algo así, ¿verdad? Ustedes están haciendo consultas como redactoras, por así decirlo, del proyecto para alimentar la redacción, justamente. Sí, bueno, este proyecto lo estoy trabajando como solo yo, Majo se está enfocando en otros, pero digamos, mi trabajo con mi suplencia, que es Kevin Villarreal, ha sido reunirnos, enseñar el proyecto. También ha trabajado con nosotros Marco Rodríguez, que es literalmente sentarnos, revisar artículo por artículo, ir viendo como, ok, esto puede pasar, esto no puede pasar, esto es más específico, entonces tal cosa, ¿verdad? Como ir haciendo una estructuración, sacar como cada artículo y ver cómo, qué pasa, qué no pasa y cómo lo podemos arreglar. Okay. ¿Y usted ha sentido ambiente para normar la bimodalidad dentro de la Universidad de Costa Rica? Para eso era precisamente estas reuniones. Creo que de hecho ahorita va a salir un informe que vamos a hacer con respecto a las reuniones que tuvimos con cada dirección, y en este informe va a ir como la respuesta de cada dirección. Claramente no es como que está escrito en piedra, ¿verdad? Pero hubieron algunas que dijeron aspiramos a un futuro bimodal, que algunas se van a quedar, otras que no, y hubieron otras que por supuesto es mucho trabajo de campo, es mucho laboratorio, etcétera. Entonces fue como, podríamos dejar la teoría virtual, pero todo lo demás necesita presencialidad. Entonces se tuvieron conversaciones con todas las direcciones y en eso es en lo que viene el informe. Entonces algunas dijeron la bimodalidad y la virtualidad como tal se queda, y otras dijeron como por el tipo de carrera que tenemos cuesta mucho llevar a cabo cursos virtuales. Virtuales o bimodales, ¿verdad? Porque yo entiendo bimodalidad como que el curso, o sea, quienes lleguen a la clase, felicidades, pero también pueden llevarlo desde su casa. Exacto. Ok. Y entonces, ¿que la mayoría bimodalidad o no? Sí, yo creo que hay bastante disposición, principalmente porque en estas reuniones externas está deseo de nosotros de la propuesta y decir, es que hay gente que es mamá y papá, o es que hay gente que trabaja, o es que hay gente con X, Y, Z escenarios, o gente a la que simplemente le sirve más la virtualidad que no puede venir, ¿verdad? Como no puede venir en la mañana, no puede venir como a esos estrictos horarios y no puede venir como a la sede. Entonces, busquemos soluciones. Entonces, mucho lo que nos han dicho, por ejemplo, la última que tuvimos fue con Ciencias Políticas y nos dijeron, estamos abriendo muchos cursos de noche, como dejando cursos virtuales, pero además los presenciales, como los que son necesariamente presenciales, venir en la noche, como para abrir esta oferta académica. Ok. Ahora, usted, Miriam, porque me está diciendo que usted es la que lo está redactando. No es que la estoy discriminando, María José. Sí. ¿Han contemplado el asunto de la deserción dentro de ese reglamento? Completamente. ¿Qué dicha? Porque, antes de darle la palabra, porque la Universidad de Costa Rica, bueno, las universidades públicas, según el Estado de la Educación, tienen un serio problema de deserción. Hasta un 50% del estudiantado abandona la universidad. Y la Universidad de Costa Rica no tiene ni siquiera normado qué es deserción. Nosotros, de hecho, hemos tenido en entrevista a pasados encargados de registro, de becas, etcétera, y nos salían con cosas como, bueno, es que
aquí en la universidad no conocemos lo que es la deserción y realmente alguien que abandona, que no matricula el siguiente año, pues puede ser que matricule en 10 años. Entonces realmente nunca abandonó la universidad. Y uno, por Dios, como una persona que abandona la universidad por 10 años, claramente experimentó factores muy fuertes que obstaculizaron su permanencia en la universidad. Todo este cuento para decirle que me alegra mucho escuchar que lo han incorporado, porque como les digo, ni siquiera estaba normado que se entiende dentro de la U como deserción. Cuénteme usted un poco más, Miriam, que me dice que sí, que claro, lo tienen con el ojo puesto. Yo creo que principalmente esa es una de las razones que hacen hacer la propuesta y es precisamente lo que vos decías al inicio de la Universidad de Costa Rica, a pesar de que es una universidad pública, está por su estructura organizacional hecha para personas que solo se dedican a estudiar, ¿verdad? Como que tienen tiempo completo para estudiar o tienen accesibilidad en el trabajo, etcétera, como que no se presta para ciertas situaciones en específico. Entonces, el nivel de deserción es alto, es muy alto y uno no necesita estadísticas, necesita entrar un año a la universidad y ver la cantidad de compas que difieren, digamos. Igual, creo que no solo en cuestión de deserción, creo que hay muchísimos datos que no son tomados en cuenta, como matrícula diferida, como, Dios mío, se me fue el nombre, como matrícula insatisfecha, entre otras cosas como que son importantes, que hablan de datos y que más allá de ser datos, se traducen en como en un factor social, se traducen en algo, ¿sí me entiendes? Como podemos hacer algo al respecto, pero no se está haciendo nada porque nunca se ha estudiado al respecto. Entonces, esto nace propiamente o sea, es de lo que impulsa la propuesta, entre muchas otras cosas, pero definitivamente lo vamos a tomar en cuenta, lo hemos tomado en cuenta, y el cómo ha bajado esta deserción, la matrícula insatisfecha y muchas otras cosas con la virtualidad, que es algo positivo y es algo con lo que le hemos llegado a las escuelas, como, bueno, antes no matriculaba tanta gente, antes los horarios, antes esto, antes el otro. Entonces creo que es un factor que nos ha ayudado muchísimo, que lo hemos tomado en cuenta, pero que definitivamente lo tenemos presente. Ok, bueno, esta es como la misión de Miriam. Ahora, María José, cuénteme, ¿cuál es la misión en la que usted está trabajando en este momento? Bueno, ahorita uno de los principales proyectos en los que estoy trabajando es la revisión integral del reglamento de residencias, porque nosotros desde que estábamos en campaña, como viendo nuestro plan de trabajo, teníamos como varias cosas que queríamos cambiar como puntuales, básicamente de derechos humanos. Sin embargo, nos dimos cuenta que el CAI, que es el Comité de Atención Integral, desde el 2018 venía diciendo que estaban haciendo una reforma del reglamento, pero es como ya estamos en el 2022, ¿qué pasó con eso? Entonces conformamos una comisión especial, se podría decir, donde están las personas de la CAI, personas también encargadas de residencias, de sedes y recintos, como representaciones estudiantiles estamos mi persona, un compañero que también estudia Derecho y además antes había sido una persona residente en residencias aquí de Facio, que ayudó con la redacción de algunas de las reformas, además de representación de personas residentes de sedes y recintos y una persona adicional que también es residente aquí en Facio. Entonces estamos haciendo tanto las reformas que nosotros como estudiantes pensábamos que eran necesarias para el bienestar de los residentes y además se tienen como estas otras reformas un poco más administrativas que ya propiamente el Comité de Atención Integral está más interesado en cambiar, ya que es un reglamento un poquito viejo. Luego, otras de las cosas que estamos organizando es la propuesta para una semana de la regionalización, como para, bueno, se tienen como dos espacios, uno en Facio que sea más como para concientizar sobre la regionalización y el accionar, bueno, y la acción que tienen las sedes y recintos como UCR,
y en las sedes que sea más como una actividad de, a ver, de ver como la cultura de cada sede, de cómo ha florecido la sede en esta región específica. Todavía estamos como cocinando la propuesta, pero siento que es algo muy bonito como para hacer ver que la UCR no es solo fácil, ¿me entiende? Como que siento que es algo que si usted de alguien de ese recintos habla con alguien de acá, dice, es que a veces eso es algo como de el faciocentrismo, como eso de la sede central, eso no es así. Se supone que todo es UCR, pero así no se ve a veces. Entonces, queremos como que este proyecto sea algo más como de visualizar, de posicionar las sedes. Entonces, son como 2 proyectos de los que estoy trabajando. Claro, están muchos otros en las comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Estudiantiles estamos viendo reformas muy importantes al reglamento de becas, que es para, obviamente, beneficiar a la población estudiantil, y un proyecto que de hecho yo me estaba posicionando en otra comisión, que este proyecto lo puso Jimena Obregón cuando ella estuvo en gestión, que era sobre tener una representación estudiantil en el comité asesor del CEA, que es para evaluación académica. Entonces esto estuvo en la comisión todo este tiempo. Como dice Miriam, uno pone proyectos y digamos, la representación siguiente es el que tiene como que pelear y posicionarse en los espacios, y por dicha, creo que hace como 1 o 2 semanas se firmó, y ahora tenemos representación estudiantil en el comité asesor del CEA. Ok, aprovecho que usted enfatizó tanto en proyectos de sedes para hacerles una consulta. Como decíamos al inicio del programa, ustedes son, como representantes estudiantiles, quienes votan para aprobar o no los presupuestos de la universidad. La doble tracción ya va a cumplir el próximo año 10 años de estar cubriendo la universidad y el movimiento estudiantil, y una constante propuesta de quienes asumen representaciones estudiantiles ha sido redistribuir el presupuesto para darle más presupuesto a las sedes. Se habló en su momento del 20 por el 20, ¿verdad? Que si son 20% de la población estudiantil, que entonces hay que darles también un porcentaje proporcional, etc. Sin embargo, pasan los años y los presupuestos se siguen aprobando, pero se sigue diciendo que no se está dando lo suficiente para las sedes. Entonces, ¿qué les motiva a ustedes a, cuando les llegue el siguiente presupuesto, aprobarlo si no tiene una redistribución hacia sedes? Porque otra alternativa sería votar que no y decir, no. Esta representación estudiantil ya no aprueba ningún proyecto de presupuesto que no incluya cambios y redistribuciones hacia sedes. ¿Cómo la ven ustedes? Miriam. A ver, es que a mí esto me parece todo un tema porque... No, lo es. Porque es que, a ver, lo de sedes es una vara de años y una cuestión que se viene arrastrando. Creo que no solo a nivel, es que la parte del presupuesto conlleva muchas subdivisiones, por ejemplo. Entonces, digamos, algo lo que yo no termino de aceptar es estructura, ¿verdad? Como la forma en la que la Rodrigo Facio hace y deshace edificios, ¿verdad? Y por ejemplo, el recinto de Siquirres o el aula desconcentrada Siquirres tienen un aire acondicionado o 2 aire acondicionados, tienen un espacio muy pequeño. O sea, digamos, yo ahí es donde digo cómo estamos distribuyendo las cosas. Creo que hemos sido muy críticas y más allá de eso, creo que no depende solo de nosotras. Creo que son 12 votos, si no está la ministra o el ministro de Educación.
Entonces, creo que el problema principal es que las decisiones se toman por alguien que está aquí arriba, muy lejos de todo lo que pasa como en casa y recinto, a nivel no solo presupuestario, sino a nivel de estructura como tal, ¿verdad? Yo de Facio no le puedo decir a una sede cómo regirse. Yo desde Facio no puedo decir a una sede cómo usar o no el presupuesto. Yo desde Facio no puedo decirle a una sede cuáles son sus necesidades. Yo desde Facio no puedo hacer un montón de cosas. Entonces, nuestra primera idea fue, la primer creo, propuesta que llevamos fue obligatoriamente tener una visita, si no me equivoco, es cada 6 meses o cada año, a todas las sedes y recintos. Escuchar las direcciones, sus propuestas, sus posicionamientos, escuchar la parte del presupuesto, escuchar la parte de la estructura, escuchar la parte de los tiempos docentes, que a mí me parece una cuestión súper, bueno, en fin, y así entenderlo y poder llevarlo a cabo aquí en el Consejo Universitario, ¿verdad? Porque hacerlo solo desde aquí, sin escuchar a la gente a la que al final del día es la que le va a regir, pues no tiene mucho sentido. Y nosotras, digamos, hay una persona de sedes que es Kevin, mi suplencia, pero María José y yo somos de acá, entonces tampoco la perspectiva que podemos dar de las necesidades de sedes y recintos puede ser mucha. Entonces yo creo que parte de eso, parte de escuchar y parte como de salir un poco del privilegio y decir, bueno, lo que yo necesito, lo que yo creo que necesita Facio jamás va a ser lo que necesita Traseo o un recinto. Pero yo lo que digo es, si no es porque alguien, cualquiera de esos 12 votos dice, esto ya no se aprueba, porque no se están haciendo los cambios que se tienen que hacer para redistribuir presupuesto a sedes, ¿cuándo entonces se va a hacer ese cambio en el presupuesto? O sea, si se continúan aprobando los presupuestos, ¿cuándo entonces se van a modificar esos presupuestos en favor de sedes? Pero yo creo que ya se ha hecho, o sea, ya por lo menos se ha intentado hacer, se ha posicionado. Creo que Jimena ha sido una de ellas, como que ha posicionado el tema de sedes y recintos. Creo que Valeria en su momento también lo hizo. Sí, pero las dos aprobaron presupuestos que no redistribuían dinero a sedes. A ver, Ernesto, es aprobarlo o que no se aprueben en su totalidad. Nosotros, o sea... Sí, por eso, es que esas son las dos opciones. Usted me está, lo que yo le estoy infiriendo de lo que me está diciendo es que usted considera que la ruta apropiada es aprobarlo, a pesar de que no se dé la redistribución. Porque sí también existe la otra ruta, Miriam. La otra ruta es decir, no se aprueba. Venimos 10 años, las representaciones estudiantiles, no solo de Alternativa, sino otras representaciones diciendo que no hay suficiente dinero para sedes, 10 años de decir esto sin que los presupuestos se redistribuyan como consideramos que se deben redistribuir, se acabó la aprobación. Vean a ver cómo modifican para entonces aprobarlo. Esa es una ruta. Es que si no, la otra ruta que usted me está diciendo es lo que nosotros llevamos viendo durante al menos 10 años, que es señalar el problema, posicionarlo, como usted dice, pero no cambia el presupuesto porque se sigue aprobando, ¿me entiende? Es que, ¿de qué sirve decir hay un problema con este presupuesto si voto a favor de él? No sé, me parece que tenemos perspectivas diferentes porque el aprobar ese presupuesto no solo decir no se aprueba y ya, el decir no se aprueba es también decir no se aprueban becas, no se aprueba esto, no se aprueba el otro. Entonces, o sea, yo entiendo tu punto de vista, lo respaldo por completo, pero di todo. Pero conste, yo no estoy diciendo que esa ruta de no aprobarlo sea la ruta que hay que tomar, pero es que es la otra ruta que está y que nadie la ha tomado. Y entonces, como le digo, el problema es que la otra ruta, que es la que han venido siguiendo, no ha ejercido ningún cambio en los presupuestos hacia sedes. ¿Me entiende? Por eso es que yo planteo que la otra ruta también existe. Otras personas podrían tomarle y decir, esto es un posicionamiento político. Nosotros, o desde el inicio, anunciamos como representación que el presupuesto que viene en X cantidad de meses, nosotros no lo vamos a aprobar.
hasta que se den los cambios. Y entonces, por usar un refrán de mi abuela, en guerra avisada no muere soldado. Entonces, ahí sería un cambio. Yo lo que quiero enfatizar es que no ha habido un cambio en la estrategia que se utiliza para empujar por el cambio desde el Consejo Universitario en esos presupuestos, ¿verdad? Porque otra cosa es que el presupuesto que envía el rector se le diga al rector desde meses antes, ¿verdad? Desde que la representación asuma, por decirle así, vea, don Gustavo, o en su momento don Henning, sepa que nuestros votos no los va a tener su presupuesto, a menos que usted le dirija en este momento recursos a sedes. Tiene 8 meses para presentar el presupuesto del próximo año. Bueno, y si ya en 8 meses el rector, aún siendo avisado de que no va a tener los votos, decide ni siquiera sostener discusiones con usted de hacia dónde hay que mover las cosas, cambió el asunto, ¿verdad? Cambió el asunto. Pero el asunto es que no ha habido cambios en los últimos 10 años, como le digo. O sea, este cuento de las sedes tienen falta de presupuesto, pero seguimos aprobando los presupuestos, es el modus operandi en el Consejo Universitario de toda la vida, dentro del mundo de la doble tracción, ¿verdad? No sé, es que me parece complicado como hacerlo. No, es súper complicado. Por eso yo se lo planteo a usted, porque es que a mí no me toca. Pero ustedes son los que tienen la opción, ¿verdad? No, es válido lo que usted me está diciendo. Usted básicamente lo que me está diciendo es que el costo-oportunidad de no aprobar el presupuesto para plantarse por las sedes es demasiado alto, porque se están afectando otro montón de cosas. Si dejas a Miriam seguir hablando, porque creo que ella se iba a explicar, entonces... Perfecto, dale, adelante. Más de lo que ella piensa. Todo bien. A ver, a mí me parece muy complicado como decir que no se ha hecho. Yo creo que, bueno, María José no había llegado, pero cuando nosotros iniciamos la gestión, Leo y yo nos reunimos con el rector y creo que nuestro posicionamiento acerca de redistribución de sedes y recintos y de muchas otras cosas más fue muy claro. Pero a ver, que ahí a que lleguen y se presente una propuesta y que nosotros digamos no se aprueba, o sea, no importa que se afecte en becas, no importa que se afecte acción social, no importa que se afecte investigación, no importa que se afecte todo lo demás, pero no lo vamos a aprobar. No sé, me parece como que hay que ponderarlo. Creo que la discusión está sobre la mesa, que se puede seguir poniendo sobre la mesa, pero que el perder y ganar, o sea, que también se debe ponderar en ese sentido, porque ¿qué estamos arriesgando a través de eso? Bueno, como le decía, es absolutamente válido lo que usted me está diciendo. Yo nada más les pregunto cuál es la posición. Yo nada más les pregunto cuál es la posición, y lo que les digo es que esa posición es la que se viene dando desde hace 10 años. Porque miren, yo no es que estoy diciendo que no se posicionan. No estoy diciendo para nada. Lo que es que se posicionan, pero no se genera el cambio. No se genera el cambio, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, es que pueden tener el mejor posicionamiento del mundo con el rector, que si al final del día les entregan un presupuesto que no refleja el posicionamiento de ustedes, ¿qué cambio se está generando? Eso es lo que yo estoy diciendo. Quedan 3 minutos, según mi asistente de producción, Miriam Badilla, que se comunicó conmigo. Entonces, quizá nada más para cerrar, porque evidentemente hay muchos temas. Yo quisiera que cerremos. Bueno, esta es una pregunta que tiene que ver, porque como sabía que Miriam iba a estar aquí, tiene que ver con Miriam. Entonces, Miriam y yo nos conocimos cuando la entrevisté como defensora estudiantil y hablamos un poco de la comisión instructora. Que la comisión instructora es uno de los órganos en este momento que atañe a los problemas que pueden tener estudiantes con docentes en propiedad. Después entrevistamos a las personas a cargo de la comisión instructora y uno de los cuestionamientos fue que hasta dónde era justo que el jurado, por así decirlo, quienes juzgan los casos en la comisión instructora, sean solo personal docente de la Universidad de Costa Rica. Cuando realmente, así como los docentes tienen docentes en el jurado,
los estudiantes, el estudiantado, también debería tener representación ahí. Eso tendría que venir por cambio normativo. Ahora Miriam está ahí. Miriam, ¿hay alguna luz a eso? Digamos, de la experiencia en defensoría estudiantil, usted llegó ahí diciendo, mae, después de los obstáculos que vimos en defender a los estudiantes, hay que impulsar esto desde el consejo. Sí, no solo a eso. A nivel del régimen disciplinario se está haciendo una reforma integral. Yo creo que no solo a nivel de comisión instructora institucional era ese cambio completamente necesario, sino a nivel de sanciones, sino a nivel de tratamientos, sino a nivel de capacitaciones, también como el plazo, etcétera. O sea, viene una reforma bastante importante a nivel como disciplinario docente. Créeme que fue lo primero que yo vine a impulsar, pero sí. Está contenido eso entre las faltas y entre varias cosas más que me parecen como súper importantes que ya mencioné. Perfecto. Bueno, estaremos dándole seguimiento no solo a ustedes, sino también a los proyectos que ustedes dejarán a las siguientes representaciones estudiantiles, porque son proyectos que pueden cambiar, digamos, el ADN de la Universidad de Costa Rica, en especial el asunto de la bimodalidad. Realmente puede hacer real, por así decirlo, el espíritu público que se supone que la universidad pública debe tener, donde no es una universidad que demande flexibilidad de las personas, sino que se flexibiliza para alcanzar cada vez más personas. Muchas gracias a Miriam Badilla y a María José Mejías, representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.